A esta hora de la mañana, pues estamos ya, como les reiteramos, en contacto periodístico con Fabián Tamayo, a quien vamos a solicitarle, en primer término, escuche la versión que ha emitido igualmente en esta víspera el asambleísta Raúl Tello Benalcázar. Él ha reaccionado, no es una entrevista que ha concedido para Nina Radio, sino para otros colegas medios de comunicación, y pues nosotros hemos asumido aquella información para transmitírselo a los amigos oyentes. El asambleísta Raúl Tello Benalcázar ha manifestado que él ha estado aquí en los tiempos en que le están involucrando, y en fin, el pronunciamiento de Raúl Tello Benalcázar, que a ustedes, amigos oyentes, también les solicitamos lo escuchen con mucha atención. Yo en realidad he venido informándome a través de los medios de comunicación también sobre esta situación. No tengo la versión porque yo no soy parte de la investigación. Yo no estoy participando en esto ni en calidad de investigado ni en calidad de vinculado, y he sido señalado por quienes sí están en esa condición y están enfrentando un proceso de carácter penal. En ese ámbito, lo señalado por el señor Franklin Calderón, a quien no le conozco, con quien nunca he mantenido una reunión, con quien nunca he tenido una llamada telefónica, y de lo que conozco por los medios de comunicación son dos versiones. La una, que ya voy a confirmar, estoy tratando de conseguirme la versión oficial, difundida por Ecuavisa, en el sentido de que dice de que se nos ha entregado personalmente la suma de $90.000. Y la otra, que el día de hoy en una entrevista con Carlos Vera me dio lectura, y que dice de que él se ha acercado a un vehículo blanco, en donde estaba el asambleísta Eliseo Azuero y otra persona, y supuestamente en la parte de atrás estábamos el asambleísta Washington Paredes y quien habla. Y que él se acercó, que no nos vio a nosotros y que dejó el dinero en la cajuela, que dejó los paquetes en la cajuela. Y que eso sucedió el 12 de marzo. El 12 de marzo yo estuve aquí en la ciudad de Puyo. Yo tengo pruebas de que estuve en la ciudad de Puyo. Y es más, es muy fácil para la fiscalía establecer aquello. Sí, hay ojos de águila que pueden ver mis movimientos, porque ese día yo me movilicé a las 11 de la mañana a una reunión en la Casa Legislativa. Yo tuve ahí una reunión, he estado revisando mi agenda, yo me movilicé por la ciudad de Puyo, y además de eso, es muy fácil establecer las llamadas que yo hice ese día. Y en las llamadas se puede ver en dónde fue el origen de esas llamadas. Y si en esas llamadas participé yo con mi voz. Entonces, con eso, la Fiscalía puede fácilmente determinar de que yo no me encontré en el lugar de los repartos, de que si él entregó el dinero, que vea a quién ha entregado, pero a mí no me ha entregado un solo centavo, ni antes ni después. Y en el ámbito de lo que ha significado la fecha de los repartos, que ahora tengo conocimiento, han sido a inicios del mes de marzo. Miren, todo el tiempo yo he estado en la ciudad de Puyo. Yo vine a la ciudad de Puyo el 20 de febrero, a la vacancia legislativa. El 27 de febrero salí a la ciudad de Quito exclusivamente a una entrevista en Ecuavisa. Retorné a la ciudad de Puyo. Y de ahí para adelante ya tuvimos el problema de la pandemia y yo no he salido de la ciudad de Puyo, sino a la ciudad de Quito, perdón, sino en el mes de mayo recién. Es decir, yo no puedo haber estado en ningún lugar del reparto, y eso es fácilmente comprobable. Al menos en lo que él ha dicho, que el 12 de marzo ha hecho los repartos y yo no he estado en la ciudad de Quito, y que el señor diga quién ha entregado, pues, pero a mí no. Solo que yo tenga un doble, solo que yo tenga la posibilidad de desdoblamiento o de teletransportarme. Pero además, pueden revisar si yo en ese día, el día anterior, los días previos, los días posteriores, yo me movilicé desde la ciudad de Quito acá o desde aquí a la ciudad de Quito. Se lo puede establecer en los videos de los peajes, tantas formas que hay para establecer aquello. Inclusive el día 13 de marzo yo tuve aquí una entrevista en Supertropical. Eso es lo que manifiesta pues Raúl Tello Benalcázar. Es decir, él declara su inocencia, pero a Fabián Tamayo le vamos a consultar cómo analizar esta situación, cómo verla,
cómo presentarla ante el país, habida cuenta de que es un legislador de la República, ¿no? Fabián Tamayo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Todo nace y tiene un génesis y lamentablemente tenemos la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahí nace toda esta trama de corrupción, pues el hospital de Pedernales fue contratado bajo el decreto de emergencia, un corrupto y podrido decreto de emergencia, donde se apara la corrupción en un 80%, pues contratan con 3 ofertas entre 3 amigos y el oferente más amigo es el adjudicatario directo de la obra, en donde él pone su valor a gusto y discreción y de ese cuero saca las correas. Bueno, la ciudadanía es demasiado inteligente para entender lo que trato de decir. De ahí nace el dinero que sirve para manejar unas minorías móviles, como estos famosos y tristemente célebres asambleístas del Badi, del famoso Badi, que quedará grabado en la retina del pueblo ecuatoriano, pues no hace más que engrosar un grupo. Ayer nomás revisaba en la prensa nacional que alrededor de 66 asambleístas son investigados por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, los famosos diezmos. Entonces, a uno que hace es, bueno, ya la capacidad de sorpresa del pueblo ya se terminó, pero sí le causa vergüenza, realmente le causa vergüenza cómo se manejan los destinos de un país. La esencia de la democracia, que sería la asamblea, está investigada en casi el 60% de sus asambleístas por actos de corrupción. Realmente sorprende. Y de las declaraciones de RT, no voy a hablar con apellidos, pero la ciudadanía se entiende muy bien a quién me refiero. Él dice que en alguna declaración hace algunos días decía que investiguen las cuentas. El más inocente, el más inexperto político, no va a depositar el dinero en sus cuentas. El dinero sucio no es depositado en las cuentas. Tienen gente que les hace el trabajo sucio. Daniel M., ya saben a quién me refiero, el asambleísta de Manabí, manejaba los dineros a través de un muchacho, un joven, que hacía las funciones de asesor en la asamblea. Él es el que manejaba el dinero que salió de la coima y del diezmo de la construcción del hospital de Pedernales, que al momento está paralizado, perjudicando alrededor de 200,000 personas del cantón de Pedernales y sus parroquias aledañas. Entonces, a uno sí le avergüenza como ciudadano, pues el pueblo confió en personas y dijo, bueno, vamos a cambiar la historia del país, pero qué sorpresa, la historia del país no cambia. Y ese es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. No sabemos elegir, elegimos por la camiseta, por el regalito, por la dádiva de estos mercaderes de la política, mercachifles de la política, que no hacen más que llegar al poder, llegar a representaciones para manejar a su discreción las cosas que realmente no tienen sentido, no tienen un poquito de moral. Sorprende cuando dice que el asambleísta del norte del oriente, él tendrá que hablar todo, él está bien protegido. El reparto de los hospitales se hizo con el visto bueno del primer jefe del país y de la segunda jefe del país. Entonces, es una trama bien grande con la que se manejó estos destinos del país en una época de pandemia, cuando el mundo se debatía en una crisis sanitaria, que moría gente día a día. Yo pregunto a RT, a la asambleísta RT, ¿por qué en el primer debate de la ley humanitaria objetó? Y en la segunda aprobó. Son cosas que inquietan y a uno le queda la inquietud. Bueno, ¿qué pasó? No, en ese tramo del primer debate y segundo debate, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió de actitud? ¿Por qué cambió de parecer? Entonces son cosas que no le cuadran, no le cuadran. Estos son los asambleístas de minorías móviles y con el respeto de la ciudadanía, que se mueven cual prostitutas en un
cabaret, de acuerdo a la calidad de whisky y a la cantidad de dólares que maneja el cliente. ¿Por qué? ¿Cómo llegó este asambleísta RT a la asamblea? Cuando era un cadáver político, llegó apoyado por un administrador de un gas provincial, JG, para proteger toda una trama de cosas raras que se manejaron en administraciones anteriores, y ahora están haciendo lo mismo con el candidato que lo tienen a disposición de la administración del gas provincial, para ocupar toda la maquinaria, todo lo que esté a su alcance, para llegar con ese asambleísta y hacer lo mismo que hicieron con RT en la asamblea, que es chantajear con el voto y protegerse de todas las investigaciones que les andan haciendo los organismos de control. Sí preocupa. Esos son los asambleístas. RT era de MPD, luego apareció como social cristiano, ahora creo que es social cristiano. Eso es lo que no concuerda en el criterio ciudadano, los que tenemos principios morales y políticos hechos y derechos y desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo es que en una época aparecen por una línea y después aparecen por otra línea? En una época aparecen defendiendo a los banqueros, al banquero chulquero, y después están en la extrema izquierda. Esos son los principios que no cuadran en el criterio, sobre todo de personas que tenemos muy bien formada la cuestión política, que la ideología está enlazada estrechamente con los principios. ¿Y los principios dónde nacen? Nacen en la niñez, en la formación. Ahí es cuando nace el principio de un ciudadano, y mientras va creciendo se alinea con una ideología política. Esos son los asambleístas que llegan a este cuerpo colegiado y venden su voto en función de chantajes, en función de puestos públicos para familiares, amigos o seguidores de sus campañas, o pago de favores electorales. Eso es lo que a uno le sorprende, cómo tratan de engañar, decir que me investiguen las cuentas. Ningún político, por más ingenuo que sea, el dinero sucio nunca lo va a depositar en una cuenta personal. Tienen testaferros que les hacen el trabajo sucio. Eso el pueblo lo tiene muy claro. Tenemos bien visto la cuestión política del país. Y como le digo, ya no sorprende. La capacidad de sorpresa del pueblo ya se terminó. Más bien lo que avergüenza, da ira, es una ira contenida. Saber que cómo se administran los destinos de ese país. Eso es Salomón. Como... se ha manifestado, ingeniero Fabián Tamayo, que mientras se llevan las investigaciones, estos asambleístas, los del BADI, deberían hacerse un pie a un costado, pero más bien se advierte que Franco Romero, por ejemplo, siendo que está acusado de haber recibido estas coimas y cosas por el estilo, él es miembro de la comisión de fiscalización que estudia, que analiza y que investiga estos hechos. O sea, ahí es donde uno se dice, bueno, ¿con quién estamos jugando? Ciertamente, Fabián Tamayo, por favor. El pueblo sabe muy bien, y en tono de burla, de sarcasmo dice, como que a Drácula le pongamos a cuidar el banco de sangre. O sea, ellos mismos investigan. Eso causa hilaridad, causa risa. ¿Qué ejemplo? Los niños, los jóvenes, la nueva clase política de este país se estará dando cuenta cómo se amarran las cosas, cómo se protegen. Ahí viene una respuesta que algún ciudadano publicaba en las redes sociales. Ahora me explico, decía, y se explica, ¿por qué los asambleístas no han aprobado una ley para incautación de bienes a los corruptos? O sea, todo está encadenado, todo está relacionado. Ellos mismos se nombran presidentes de la comisión de investigación, ellos mismos investigan. O sea, ¿a quién tratamos de engañar, Salomón? ¿A quién tratamos de engañar, pueblo ecuatoriano, ciudadanos coterráneos? ¿A quién tratamos de engañar? O sea, ya parece una burla esto. Yo mismo me nombro investigador de mis acciones. Realmente eso ya sale más parece un circo, Salomón. Gracias, Fabián, por atender el requerimiento periodístico desde acá, desde la Amazonía, desde Nina Radio, El Poder de la Verdad. Si algo más tiene que añadir, adelante y buenos días.
Buenos días y gracias por la invitación. Saludos a todos. Fabián Tamayo ha opinado aquí en Nina Radio, el poder de la verdad.